primero con un eh, anuncio administrativo. De acuerdo a las diapositivas y algunas fechas tentativas que habíamos propuesto al inicio del semestre, el examen estaba figurando para el 20 de abril. Eso sería el miércoles de la próxima semana. Así que, previendo ese tema, yo quería proponerles que lo posterguemos una semana hasta el 27 de abril, cosa de que nos alcance para completar algunos de los conceptos de estos días y además hacer una segunda actividad que sería el 25 de abril. Pero por supuesto, pregunto para saber si están de acuerdo o si alguien encontraría algún inconveniente para hacer este movimiento, ¿no? Del 20 al 27 de abril, aunque ya veo ahí algunas manitos levantadas. Muy bien. No sé si alguien entonces viera algún inconveniente, cambiaré la pregunta, ¿no? Si alguien estaría en contra. Gracias por sus corroboraciones. Entonces, creo que nadie toma el micrófono. Estaríamos quedando en eso, ¿no? 27 de abril, entonces el primer examen, la primera evaluación vía Moodle. Y el 25 de abril, un día antes, eh, es decir, una clase antes, una segunda actividad. Así que eso. Mm, no sé si habría alguna consulta al respecto. Las diapositivas y las lecturas de los temas que hemos ido viendo están en Moodle, así que no sé si habría algo ahí que amerite ampliación. Bueno, em, comenzaremos entonces con lo de hoy. Estábamos revisando, ¿no? Esta idea de riesgo individual de un título a partir del desempeño histórico que han tenido los rendimientos. Es decir, si vamos a suponer como principio todavía vigente de las finanzas, en sentido de que el rendimiento va siempre de la mano con el riesgo, mientras mayor sea el primero, también es mayor el segundo y viceversa. Entonces aquí podríamos mostrar los rendimientos de distintos tipos de títulos, de distintos emisores también, en un mismo rango de tiempo, de 1928 a 2015, para poderlos convertir en un histograma de frecuencias, ¿no? Entonces, aquí, si bien ya se veía una mayor volatilidad ahí en el tercer gráfico, es decir, este tiene más subidas y bajadas que en los otros dos casos, terminábamos diciendo que esa distribución quedaba de esa forma, ¿no? Una versión más elíptico-cúrtica que luego se va haciendo más plana. ¿Por qué se va haciendo más plana? Porque las frecuencias de los rendimientos no se acumulan, no se aglomeran tanto en ciertos intervalos, sino que podríamos tener tanto un rendimiento de 45% como uno de menos 25%. Entonces, esa ya era nuestra primera aproximación al riesgo. Si el comportamiento histórico de un título a veces tiene ganancia, otras veces tiene pérdida, es decir, en términos de su cotización, eh, y también de los dividendos o cupones, ¿no? De las ganancias de capital y también de los flujos de efectivo que pagan estos. Entonces, podríamos decir que esa distribución nos da alguna pauta sobre el riesgo de esos activos. Y por ende,
aproximación requiere de algunos conceptos que hemos visto en estadística. El primero que habíamos utilizado era el de la varianza, donde la sumatoria de los desvíos cuadráticos divididos ahí entre i menos 1, si se trataba de una varianza histórica, o multiplicados por su probabilidad, nos llevaban a la desviación que queremos tomar en cuenta en el análisis. Nancy, adelante. O era error de dedo tal vez. Ahí está de nuevo tu manito levantado. No sé, Nancy, si quieres preguntar algo, comentar algo. Bueno, tal vez es tema con el dispositivo. Bueno, habíamos dicho que una buena manera de medir estas dispersiones es pues la desviación estándar, ¿no? En un cómputo a través de la varianza. La varianza, como habíamos dicho, lo que nos permite es eliminar la influencia de los números negativos al elevar todos esos desvíos al cuadrado, pero que como en sumatoria y dividiendo entre el denominador que corresponda se vuelve poco interpretable, volvíamos a calcular una raíz cuadrada para llevarla a términos de la media. Es decir, en este caso, un rendimiento promedio de 7% y un desvío estándar de 9,8% nos permitía saber que ese primer rango va desde menos 2,8% a 16,8%. Entonces, a un 68% de la distribución, ese sería el 68% de la distribución. Entonces, si decidiéramos confiar en que los últimos 3 años, en el caso de este título, predicen el futuro, o son una perspectiva que es confiable para anticipar el futuro, entonces caería en un 68% entre esos dos valores, ¿no? Entre el menos 2,8% y el 16,8%. Si quisiéramos tener una mayor amplitud a un 95%, obviamente perderíamos precisión, porque esto ya correspondría al 95% de la distribución. Es decir, aquí podríamos aumentar las colitas o parte de ellas, pero ya tendríamos un rango que va de menos 12,6 a 26,6. Entonces, así sucesivamente estábamos considerando esta desviación estándar como equivalente de la volatilidad o del riesgo del título. Y bueno, lo último que habíamos revisado es que si bien podríamos utilizar información histórica, hay por supuesto varios casos en los que el desempeño histórico puede ser utilizado para anticipar el futuro. Eh, pero hay estos otros casos en los que podríamos establecer escenarios con ciertas probabilidades de ocurrencia para esos escenarios. Entonces ahí el rendimiento esperado se volvería una esperanza matemática, que no es más que la sumatoria de los rendimientos para cada escenario por sus respectivas probabilidades. Y en el caso de la varianza, lo que decíamos, en vez de dividir esto entre i o i menos 1, dependiendo de nuestra población, multiplicábamos cada uno por su probabilidad y hacíamos una sumatoria de eso. Creo que aquí habíamos quedado eh, en la última sesión del miércoles. Habíamos mostrado este ejemplo y habíamos hecho algunos otros, ¿no? En Excel. Por lo que teníamos que llegar a esta consideración. ¿Qué pasa más allá del riesgo individual? Ya estaríamos concretando que el riesgo de un activo analizado históricamente va a venir a ser la desviación estándar que tiene en términos de los rendimientos, o también lo podríamos hacer con miras a futuro, separando o segregando distintos escenarios con también distintas probabilidades de ocurrencia para cada escenario. Pero en general no invertimos en un solo activo. Cuando estamos realizando inversiones, cuando estamos tomando decisiones de este tipo, rara vez podemos decir que solamente hay un activo en la mesa para considerar. En general hay muchísimos. Así que tendremos que empezar a
apelando a este principio de diversificación, que era otro de los muy importantes desde el inicio de estas materias, tendríamos que empezar a preguntarnos qué ocurre cuando ponemos los recursos en varios activos, como suele suceder. ¿M? A ese conjunto normalmente se le denomina cartera o portafolio de inversiones y es una de las nociones más básicas para entender o seguir entendiendo esta relación entre riesgo y rendimiento, ¿no? Revisaremos entonces. Si vamos a tener que el riesgo de un activo se va a basar en su desviación estándar, ¿qué pasa cuando conjugamos dos activos? ¿Cuál va a ser el riesgo de esos dos activos? Y para poder indagar en ello, vamos a tener que apelar a este otro concepto que han visto en estadística que se llama covarianza. Y al igual que, como en el caso de la varianza, en realidad lo que queremos es la desviación estándar, es decir, la raíz cuadrada. Aquí en la covarianza queremos saber cuál es el comportamiento de un activo respecto del otro cuando hay movimientos hacia arriba o hacia abajo, es decir, cómo es que se comporta el otro activo cuando hay un movimiento eh, en alguno de los dos, ¿no? Entonces, la covarianza es igual a veces difícilmente interpretable cuando se la computa así. En realidad estamos interesados en el coeficiente de correlación, pero vamos a empezar revisando o recapitulando en realidad este concepto, ¿no? de covarianza. Ahí les da una pauta para rememorar, dice que puede ser positiva, negativa o cero. Cuando es positiva significa que las dos se mueven en conjunto hacia la misma dirección. Cuando es negativa, más bien es a la inversa. Y esa es la manera en la que computamos eh, una covarianza esperada, cuando nos estamos basando en los escenarios, ¿no? En las distintas probabilidades que podría tener cada escenario. Así que aquí, ¿qué nos dice? Esta fórmula es simplemente la covarianza entre el activo A y el activo B, por ejemplo, y que es igual a la sumatoria del producto entre los desvíos de A, los desvíos de B y la probabilidad de cada uno de los escenarios. Es decir, tendríamos que computar en cuánto se desvía A respecto de la esperanza del retorno de A, en cuánto se desvía B y cuál es la probabilidad para multiplicar los tres en cada escenario y luego sumar eh, los resultados para tener la covarianza. Entonces, veamos un pequeño ejemplo. En esto hay que recordar que a veces hay títulos que se comportan de manera cíclica, otras veces de manera contracíclica. Hay activos que suelen responder de manera inversa o opuesta a el desempeño de la economía, por ejemplo, ¿no? Habíamos hablado en algún momento de ejemplos como fideos, margarina y otros en los que cuando las cosas van bien, más bien a estos productos les suele ir mal, entre comillas, no suelen decaer en su desempeño comercial. Entonces, para el cómputo, vamos a apelar aquí a nuevamente tres escenarios, uno de expansión, otro normal y otro de recesión, con sus distintas probabilidades asignadas, y dos activos que tienen distintos rendimientos esperados, ¿no? Para cada escenario en función a cada una de las situaciones. Es decir, al activo A le va muy bien cuando hay un escenario de expansión. Cuando hay un escenario normal, resulta que el rendimiento esperado es de 20% y cuando hay una recesión, este cae en 20%, pierde 20% de su valor. En cambio, en el caso de B, este ya sería más contracíclico, ¿no? Porque parece que más bien cuando hay un escenario de expansión económica es donde tiene el peor de los tres desempeños. Así que ya de entrada podríamos, solamente observando esos datos, concluir que la covarianza aquí es negativa. Pero queremos calcularla, ¿no? Queremos recordar cómo se computaba esto para luego llevarla a términos de nuevo, dar respuesta a la pregunta de cómo se comporta el riesgo de más de un activo cuando se empieza a conjugar con los demás.
Entonces, para la compañía A tendríamos los tres escenarios, la multiplicación de sus rendimientos por sus probabilidades y con ello una esperanza matemática, ¿no?, de 18%. El rendimiento esperado entonces para A es de 18% y nos convendría obtener la desviación estándar para luego utilizarla en el coeficiente de correlación. Así que ya teniendo este 18%, bueno, pues podríamos computar sobre cada uno de los rendimientos esperados para cada escenario, menos su respectiva esperanza, cada uno de esos valores, ¿no? Como aquí seguimos teniendo un negativo, elevamos todos al cuadrado, nos dejaría con los números que están ahí, y finalmente los multiplicamos por sus probabilidades. Así que tendríamos esos valores. Si sumamos esos tres, tenemos eh, la varianza esperada para la compañía A, para el primer título, y si obtenemos la raíz cuadrada eh, esa, de ese valor, tenemos la desviación estándar, ¿no?, la que está ahí, que es 20,88%. Del otro lado, hacemos lo propio. Para los tres escenarios, calculamos una esperanza de 10%, luego los desvíos cuadráticos y ponderados, y llegaríamos a una varianza de 0,01. Aplicamos la raíz cuadrada y resulta que tenemos una desviación de 10% también. En el caso de B, la esperanza y la desviación estándar son 10%. Ahora bien, aquí lo que estábamos queriendo calcular era la covarianza, así que hasta acá no sé si hay alguna duda o algún comentario, pero hemos aprovechado también para computar estas desviaciones estándar en el ánimo de calcular el coeficiente de correlación después. Entonces, aquí estarían estos datos, ¿no? Tenemos que en cada uno de los escenarios hay esas probabilidades y los desvíos de A de 0,22, 0,2, menos 38 y de B de menos 15, 0,5 y 0,10 son los que venían acá. La- el desvío respecto de la esperanza, que una vez que computamos como producto, es decir, ese menos 0,0099 es el producto de estos tres. La probabilidad multiplicada por el desvío de A multiplicada por el desvío de B. Y con esos tres valores multiplicados, sumamos los productos y ahí tenemos la covarianza. La covarianza en este caso sería de menos 0,017. Y con eso ya vemos que estos dos activos se mueven en direcciones opuestas, ¿no? La covarianza es negativa, esto quiere decir que cuando uno tiene un desempeño positivo, más bien el otro eh, tiene el desempeño inverso. Y esto es muy, muy importante a la hora de invertir en más de un activo. Podríamos decir de alguna forma que cuando uno de los activos tiene un buen desempeño, al otro le va mal, como si lo estuviera compensando, ¿no? Y esto es lo que hay que pensar para entender esta relación. Si es que al primero le ha ido bien y al otro le ha ido mal, entonces al final hay como un efecto eh, de cancelación, ¿no? Al limitarse mutuamente, o sea, los dos llegarían un poco a cero. Esto va a ser muy importante a la hora de invertir porque hay que preguntarse, ¿no? ¿Estaríamos buscando activos que estén positivamente correlacionados o negativamente correlacionados? Entonces, ya que tenemos aquí la covarianza y hemos calculado las dos desviaciones estándares, en el primer caso eran de 20,88% y en el segundo caso de 10%, entonces podríamos aspirar a computar esa correlación. Es decir, esta covarianza de menos 0,017, para convertirla en una correlación basada en Pearson, no en las otras,
que nos permitía convertir esa covarianza en algún valor entre -1 y 1. ¿No? Esto de nuevo sería una medida más generalizable, más legible, más interpretable a partir de esa relación. El coeficiente de correlación, en este caso entre A y B, sería la covarianza dividida entre el producto de las desviaciones estándar. Entonces, ¿por qué siempre nos va a salir entre -1 y 1? Porque es como que esta covarianza la estamos dividiendo entre el área que se genera a partir de la desviación de A y la desviación de B. Entonces la covarianza está ahí siendo dividida entre ese posible producto y eso va a quedar en un rango entre -1 y 1. Como han visto en estadística, mientras más cercano a 1 esté, está más positivamente correlacionada y B respecto de A o A respecto de B. Y mientras más cercana esté a -1, está más negativamente correlacionada. Es decir, hay correlación en ambos extremos, solamente que en un caso es positiva y en otro caso es negativa. Más bien cuando está cercana a 0 es cuando decimos que hay ausencia de correlación. Entonces, ¿a qué nos referimos? Estos son los tipos de correlación que a los que podemos llegar con este estándar de -1 a 1. Una correlación positiva perfecta, como han visto, es la que está ahí en la muestra, ¿no? Cuando este 4 sube a 6, lo propio pasa en el otro eje, ¿no? Cuando este 6 sube a 10, este 6 también sube a 10 en el otro caso. Entonces hay una correlación positiva perfecta, es decir, un coeficiente de correlación de 1. En general, en el mundo real tenemos correlaciones imperfectas, ¿no? Que no son exactamente 1, pero como se muestra ahí, como cuando han hecho sus ejercicios de regresión, algo por el medio podemos poner, eh, por los comportamientos tendientes a la media, que tienen algunas variables. Del otro lado ocurre lo que está ahí, ¿no? Que sería una correlación negativa perfecta. Esta implicaría que si, por ejemplo, 4 sube a 8, en el caso del eje de abscisas, en el caso de ordenadas, más bien baja, ¿no? De 10 a 6. Esa es la correlación negativa perfecta, cuando está siendo inversamente y colocado. Entonces, ahí sí la variable independiente, que suele ser X, está subiendo, más bien la dependiente es la que va a bajar. Y lo propio va a pasar en la correlación negativa imperfecta, ¿no? No con tanta precisión, pero por lo que se ve ahí, hay un patrón que se puede percibir como que en una línea con pendiente negativa, ¿no? Y también podría existir, como dice ahí, una ausencia de correlación, ¿no? Podría existir un caso en el que ahí ya no sepamos, es prácticamente aleatorio o ruido blanco, como se dice en algunas áreas. No hay un patrón o una tendencia que se pueda reconocer en ese sentido. Así que ahí está una pequeña tabla en la que podríamos tener estas posibles interpretaciones y esta sería la conclusión en el caso que estábamos revisando, ¿no? Sobre el ejemplo anterior, la apreciación inicial sobre ese comportamiento opuesto, fruto de una covarianza de -0.017, derivaría en un coeficiente de correlación de -0.81 o de, algunos a veces también lo ponen en porcentaje, entonces este es un -81%, ¿no? Siempre considerando que tiene que estar entre -1 y 1. Ahora, en este caso sería una correlación importante, solamente que en sentido negativo. Y esto tendría que ser producto de computar -0.017 sobre las dos desviaciones.
que, si mal no recuerdo, iban así, ¿no? 0.017 para la covarianza, dividida entre el producto de las desviaciones, en el caso de A y en el caso de B. Eso debería ser menos 0.81. No sé si alguien ahí lo puede corroborar, pero significaría que, como ya habíamos anticipado, solamente de ver los datos, sabíamos que había una correlación negativa, solamente que de esta manera la podemos cuantificar. Así que hasta ahí no sé si eh, alguna consulta o algún comentario. Menos 0.81 entonces para nuestro ejemplo. Si es que he copiado bien esto. Sí, está bien. Así que esa ecuación debería ser menos 0.81. Ahora, gracias, Brian. La idea es que nosotros llevemos esto a términos interpretativos en su aplicación, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe una alta correlación entre acciones y qué pasa cuando existe una correlación baja? Y volvería a la pregunta que les hacía en un principio. ¿Deberíamos preferir acciones que están altamente correlacionadas o negativamente correlacionadas? O bajamente correlacionadas, es decir, cercanas a cero, con ausencia de correlación. Esto va a tener que ver con la idea hipotética de que si ustedes tuvieran que invertir en dos activos, ¿cuáles preferirían? Y ahí tenemos una tablita para analizar este tema. Dice cómo los rendimientos tienden a moverse juntos cuando están correlacionados de modo similar por eventos económicos, como está ahí, ¿no? Si pertenecen a un mismo sector, industria o modelo de negocio, suelen tener una alta correlación. Ahora, estos ejemplos están un poquito desactualizados, pero muestran nomás algo que sigue siendo vigente. Tenemos ahí varias empresas, Microsoft, Dell, Delta, American Airlines, General Motors, Ford y AB InBev, es decir, la cervecera eh, Anheuser-Busch, y que es una compañía que produce cerveza, ¿no? Ahora, no sé qué podrían comentar ustedes respecto a estas combinaciones, porque aquí están sus volatilidades. En sentido, esas son sus desviaciones estándar entre 1996 y 2004. Microsoft, por ejemplo, tiene una volatilidad de 42%, Dell de 54%, Delta Airlines de 50%, pero ahí abajo están sus correlaciones. Obviamente todas las celdas que están en anaranjado son uno porque están cruzando Microsoft consigo misma, lo propio de lo propio Delta, pero luego tienen varias correlaciones y no sé si les hacen sentido o si alguien quisiera comentar estas correlaciones, si es que eh, tiene sentido, por ejemplo, que en esta correlación entre General Motors y Ford haya una correlación de 0.64, mientras que la correlación más baja creo que es esta de AB con Microsoft de menos 0.07. Eh, Esa es la pregunta, ¿les hace sentido? ¿O qué podríamos interpretar de esas distintas correlaciones y sus pares ahí en la tabla? No sé si alguien quisiera tomar la palabra. ¿Cuáles son correlaciones altas? ¿Cuáles son correlaciones bajas? Creo que ya las hemos identificado. Aquí hay una ligeramente más alta que la de Ford con General Motors. Pero la pregunta es ¿por qué? Justamente lo que dice ahí, eventos económicos similares tienden a afectar a compañías similares o que pertenecen al mismo rubro.
Ahora, ¿eso les hace sentido? Licenciado, Adelante. yo creo que sí, porque Delta y American Airlines y Delta son prácticamente empresas de aviación y Ujú, ambas están haciendo correcciones muy fuertes, digamos. Digamos, hay una, digamos, una guerra, digamos, por ejemplo, en Ucrania y Rusia no permite pasar aviones, digamos, va a afectar tanto a Delta como a American Airlines. ujú. Y lo mismo con Excelente, Microsoft Aldair. y AB tienen una relación tan baja es porque son industrias diferentes. AB creo que es una industrial y Microsoft vende pues chips, el software de Windows, está en el industria de videojuegos, por lo tanto no tienen nada que ver entre industrias y su correlación es demasiado baja. Ujú, exactamente, Aldair. Estamos muy bien, ¿no? Como nos señalan en su ejemplo, eh, por ejemplo, con la guerra de Rusia, yo diría que la afectación más significativa que han tenido en estos últimos años han sido, pues, secuelas de la pandemia, ¿no? Los pobres aviones, las pobres aerolíneas no podían operar. Entonces, un evento económico tan fuerte les termina pegando a todas las aerolíneas. Y lo que estamos tratando de mostrar en esta tabla es que, en efecto, el comportamiento histórico entre 1996 y 2004 refleja que su comportamiento ha sido similar. Es decir, que cuando una estaba subiendo, la otra también estaba subiendo, ¿no? Si Delta estaba teniendo un mejor desempeño, American Airlines también estaba teniendo un mejor desempeño. Lo propio al revés, cuando una seguramente empezó a tener algún tipo de afectación, la otra hasta un casi 70% estaba también cayendo, ¿no? Es un poco ahí también lo que generaliza Diana en el chat. Dice, sí, adelante. Tal vez era un error de dedo por ahí. Pero lo que propone Diana en el chat, efectivamente, ¿no? Se dedican al mismo rubro, entonces son afectados de la misma manera por las distintas situaciones, los distintos contextos. Ahora, en el ejemplo opuesto que decía Aldair, bueno, los que tienen aquí en la tabla, eso es lo que se quiere reflejar, ¿no? Con estas compañías. Es que voy a ir resaltando las mayores correlaciones. Ya hemos dicho, ¿no? Delta con American Airlines, las dos son aerolíneas. Dell con Microsoft, 0,65. Las dos son compañías que tienen que ver con el rubro tecnológico, con el rubro, si bien una en software principalmente y la otra más en hardware, aunque en el último tiempo cada una ha ido incursionando en el campo del otro, igual, ¿no? Tienen de las mayores correlaciones en toda esta tabla. Y lo que decíamos con los vehículos, General Motors y Ford está ahí con un 0,64, es decir, esas son las tres mayores correlaciones. Ahora, en el sentido opuesto, estaba aquí la de Microsoft con Anheuser-Busch, que era una cervecera, como les decía. Entonces, los que son medio nerds y se dedican ahí al software, resulta que están negativamente, es la única correlación negativa que hay aquí en relación a la cerveza. Pero esto lleva a que les pregunte ya sus posiciones respecto a que si solo pudieran invertir en dos compañías, ¿les convendría que éstas estén positivamente correlacionadas o negativamente correlacionadas? ¿Qué les convendría más? ¿O cuál sería su mirada al respecto? ¿No? Digamos, ahorita repartimos a $10,000 de monopolio a cada uno en el curso para que vaya al mercado de valores y elija dos empresas. ¿Preferirían que estén como ahí, como están en los círculos en rojo, entre Dell, Microsoft, Delta, American Airlines, General Motors, Ford? ¿O preferirían más bien una combinación como la de Microsoft con AB? O en realidad AB con cualquiera de estas, ¿no? Porque son las menores correlaciones. No sé si alguien quisiera tomar la palabra, la que es más conveniente. Si solo se va a invertir en dos títulos, en dos activos,
es más conveniente que estos estén altamente correlacionados o bajamente correlacionados. El licenciado. Adelante, Aldair. Dependiendo si la empresa busca expansión, yo creo que sería mejor buscar industrias o empresas que estén en la misma rama. Pero si Ya. la meta es diversificación, sería totalmente diferente, empresas totalmente contrarias. Pero Ujú. depende mucho del caso. Por ejemplo, creo que Colgate hace años incursionó en el mercado de las pizzas instantáneas y le fue mal. Y era un mercado totalmente contrario, aunque ha tenido esa parte, ha sido más por marketing, por temas de la marca que han intentado, pero ha sido un intento de diversificar y ha salido mal. Ujú. Ok, gracias, gracias, Aldair. Me encanta mucho el depende, como ustedes saben. Así que es bueno siempre matizar. Adelante, Laia. Eh, Licenciado, ¿se me puede escuchar? Sí, sí, te escucha muy bien. Yo creo que, bueno, en mi opinión sería lo inverso, ¿no? Que estén inversamente correlacionados, ya que, bueno, si me pongo a pensar y tengo, digamos, un activo en, qué sé yo, Ford y, ¿qué vimos acá? General Motors, ¿no? Ujú. Y digamos, o si no las aerolíneas, si usted daba el ejemplo de la pandemia, si estas dos, como están correlacionadas y la disminución en ventas, qué sé yo, va a bajar y solo tengo estos dos activos, mis ganancias igual van a bajar, entonces no voy a tener de dónde agarrarme, digamos. Si digamos tuviera otro tipo de negocio que no estén tan correlacionadas, tal vez este otro tipo de negocio en el momento en que no tenga ganancias en esto de de Ford, digamos, voy a tener ganancias en el otro modelo. Así más o Ujú. menos lo veo, licenciado. Ok, ok, excelente, Laia. Em, Justo en teoría de inversiones, eh, porque aquí habría que separar un poquito lo que decía Aldair de las intenciones, ¿no? Si estamos hablando de capital industrial o de capital financiero. Claro, en el capital industrial uno a veces aspira a expandirse, a ganar un imperio corporativo donde te quieres volver Acme, ¿no? Como en las caricaturas, que básicamente todos los productos tengan tu marca y tal vez ir diversificando cada vez con mayor em, intensidad. Pero acá, circunscribiéndonos un poquito al tema de las inversiones financieras, además hipotetizando varias cosas, ¿no? Porque les decía, restringiendo a dos activos, a dos empresas, pasaría un poco más lo que dice Laia, porque también lo mencionaba Aldair, uno, si está administrando un fondo de inversión, si viene la gente y te entrega sus dineros, sus recursos para que tú no solamente preserves el capital, sino que en la medida de lo posible y de lo lícito también lo multipliques, entonces te convendría más que esos activos estén eh, negativamente correlacionados, o por lo menos lo más bajamente correlacionados posible. ¿Por qué? Porque si se daba una pandemia y tenías toda tu plata en aerolíneas, o tenías toda tu plata en hoteles, o tenías toda tu plata en restaurantes en 2020, puta, te ha ido terrible, lastimosamente, ¿no? En cambio, si tenías, en términos, de nuevo, solamente de fondos de inversión, porque yo sé que es muy difícil que hablando de un capital operativo, es decir, de una actividad en la que uno quiere ejercer el negocio, no solamente adquirir estos instrumentos financieros, sino gestionarlos, llevarlos adelante, es una posición distinta, como citaba Aldair, pero desde una perspectiva así de ser inversionista, es decir, de ahorita querer invertir en un banco, eh, bueno, eso no lo he llegado a preguntar, ¿no? Pero, ¿cuál es el precio de una acción del Banco Nacional de Bolivia, por ejemplo? No sé si se les ha ocurrido alguna vez preguntar eso, ¿no? O cuál es el precio de una acción del Banco Visa. Eh, Imagínense que ahorita ustedes podrían ser accionistas del Visa o del BNB, yo estoy completamente seguro, porque sé que la gran mayoría de ustedes debe tener unos 20 bolivianos en el bolsillo y es más o menos lo que tienen por precio estas acciones, ¿no? La acción en realidad de nuestros bancos oscila en esos precios
18 bolivianos, 20 bolivianos por acción. Alguna vez he dicho eso en clase en la presencialidad y ya veía ojitos que querían salir directamente a la agencia de bolsa a comprarse acciones, ¿no? De los bancos. Obviamente ahí la limitación está en que casi nadie les va a vender una acción, ¿no? Se venden paquetes accionarios. Pero el punto es el mismo, ¿no? Si ustedes decidieran poner todos sus recursos tanto en BNB como en el Visa porque son acciones asequibles, es decir, cada una tiene un precio promedio de unos 20 pesos. ¿Qué pasa si es que, no sé, pues, al gobierno se le ocurre nacionalizar la banca, ¿no? Y ustedes se quedan sin su dinero? Esas son las razones por las que no es buena idea tener eh, los recursos invertidos, en primer lugar, en la misma canasta, ya lo habíamos dicho con diversificación, pero si estamos limitando todo a dos acciones en concreto, igual que tengan una alta correlación. Salvo, y esto también tiene que ver con una parte de lo que decía Aldair, que uno tenga justamente este sentido más allá del mero lucro, ¿no? Más allá de solamente querer maximizar la utilidad y el rédito, puede tener, digamos, una afinidad muy fuerte por la industria aeronáutica, de las aerolíneas, qué sé yo, entonces ahí le pone todos los recursos que quiera, aún sabiendo que se está exponiendo a un riesgo mayor. Ese es el punto de todo esto. Si lo que estamos tratando de hacer ahora es aprender a lidiar con el riesgo, porque ya habíamos dicho que el riesgo hay en todas partes, ¿no? El administrador financiero sabe que es imposible deshacerse del riesgo, así que lo que aprende a hacer es gestionarlo. Y en ese sentido, lo que tendríamos que hacer es evitar estas correlaciones altas, como decía Laia, ¿no? Así que veremos antes algunos ejemplitos en estos términos de covarianza para ver si estamos por buena ruta. Y para eso les dejaba algunos ejercicios en Moodle, no sé si los han logrado ver, em, que tienen que ver con estas volatilidades y covarianzas. Entonces, hay estos cuatro. mm, Voy a abrir la hoja de trabajo, pero solo para rememorar cómo se hacían estos cálculos de covarianza y correlación. Además, por la vía un poquito árida, ¿no? De trabajar cada uno de estos datos. Pero especialmente en este caso, lo que quisiera es que hagamos este que está al medio. Estos dos que están al medio para desarrollar el tema. Bueno, hasta acá no sé si alguna consulta o algún ejemplo más o algún comentario, de repente alguna posición un poco contraria, ¿no? A lo que estamos diciendo, no hay problema. Pero la idea es que, como dice Laia, tengamos pues, una suerte de compensación. Si a una le va mal, aunque sea que la otra nos salve, ¿no? Esa es la teoría de portafolios en sentido muy amplio. Em, entonces, primero este ejemplo para ver si es que lo de covarianza y correlación está claro, ¿no? Tenemos cuatro escenarios para dos títulos, el activo A y el activo B. em, y lo que queremos calcular es el coeficiente de correlación. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular el rendimiento esperado de cada uno de estos activos para luego computar sus desvíos, ¿no? Ya sean cuadráticos o desvíos simples y llanos, pero esto simplemente nos va a tomar esta función que es suma producto entre las probabilidades y los respectivos rendimientos. Voy a agrandar un poquito más esto. Ok. Entonces el rendimiento esperado del activo A es de 4,97% y del activo B va a ser de 4,85%. O sea, los dos tienen rendimientos esperados muy similares, un 4,97 y 4,85. Ahora, ustedes podrían ir por la ruta que más crean que les conviene. Yo aquí estoy poniendo desvíos cuadráticos ya directamente para que
al multiplicarlos por su, o mejor dicho, sí, al multiplicarlos por su probabilidad y sumarlos nos den las desviaciones esperadas, ¿no? Aquí vamos a tener la raíz de estos desvíos cuadráticos. Entonces, decíamos, para el caso de A, cada uno de los rendimientos menos el rendimiento esperado elevado al cuadrado nos va a permitir tener los desvíos de cada una de las observaciones. Y a esto directamente le podemos multiplicar su probabilidad. Así directamente solo terminamos haciendo aquí la raíz de la sumatoria de estos cuatro y nos da la desviación estándar. Aquí tenemos que poner entonces desvíos cuadráticos ponderados, porque ya los estoy ponderando. Lo propio vamos a hacer con B, ponderados, y listo. Es bueno, no es observación, es este rendimiento esperado para el escenario de expansión, 12.03 menos el rendimiento esperado en conjunto, elevado al cuadrado y multiplicado por su probabilidad. Esto en cada caso. Y a esta sumatoria le vamos a sacar la raíz cuadrada. La raíz de la suma de esos dos sería 616. Ahora, les decía, pueden hacerlo por la vía que ustedes quieran, porque aquí el desvío cuadrático que acabo de ponerle ponderado podría no ser ponderado. Me imagino que lo he dejado así para no ponerle aquí la probabilidad de las probabilidades versus los desvíos cuadráticos. Y también tenemos que llegar a 616. Es como está acá, cualquiera de las rutas les sirve. Aquí podrían poner desvío cuadrático ponderado y de nuevo solamente la suma o la suma producto de esas dos matrices para llegar a eso. Lo propio con el otro lado. Dejaremos entonces como estaba. Desvíos cuadráticos de B. Sería el rendimiento de cada uno de esos escenarios menos el rendimiento esperado, anclado, elevado al cuadrado para cada caso. Y aquí sacar la raíz de esas dos matrices. La desviación esperada entonces para el caso de B es de 2,53%. Y finalmente quisiéramos calcular la covarianza, ¿no? Como estábamos diciendo. Así que aquí podrían estar los desvíos de A, pero ya solamente el desvío, ¿no? Es decir, el rendimiento esperado de cada escenario respecto de la esperanza. Es decir, este ya no lo elevamos al cuadrado porque lo que vamos a hacer es cruzarlos, ¿no? Multiplicar el desvío de A por el desvío de B por la probabilidad. Aquí el rendimiento sería menos el rendimiento esperado y tendríamos los cuatro casos para A y para B. Y aquí el producto sería la multiplicación de la probabilidad por el desvío de A por el desvío de B, y con eso estarían los cuatro productos. Y como hemos dicho, la covarianza simplemente sería la suma de esos cuatro valores. Ya no tenemos que dividir entre nada porque ahí las ponderaciones ya han hecho ese juego, a multiplicar por estas probabilidades. Y esta covarianza nos da un 0.00. ¿No? Eso es porque
Claro, por eso decíamos que la covarianza y la varianza son un poco difíciles de interpretar. Lo que nosotros queremos más bien es una correlación o una desviación estándar. Entonces aquí, de nuevo, tendríamos esa covarianza dividida entre el producto de las desviaciones, dividida entre la multiplicación entre estas desviaciones. Así que ahí tendríamos una correlación de menos 0,8, que de nuevo, saber que estaba reduciendo sus expectativas de rendimiento, mientras que esto los va incrementando, pero queremos saber cuantitativamente a qué nivel, ¿no? Entonces, esta es una correlación igual. Podríamos decir que es fuerte, menos 0,78, pero en sentido negativo. Así que aquí ya podría entrar una alternativa de inversión en el sentido de lo que señalaba Laia, de que aquí, si es que al final termina ocurriendo este escenario neutro, por ejemplo, vamos a haber ganado 9,67 en el primer título y 2,13 en el segundo título. Ahora, puede haberse dado también un escenario de depresión. En ese caso, el título A, pero afortunadamente, en este caso también, al estar negativamente correlacionadas, el segundo título nos ha dado la holgura de también ganar 7,75. Entonces, al final, estos dos, no es tan sencillo como agarrar aquí y sumar, pero solamente habríamos perdido 0,79, digamos, combinando ambos valores, sin considerar el grado de inversión, el volumen de inversión en cada activo. Así que eso, no sé si habría alguna consulta sobre esto, sobre alguna posible. Justo quería hacer el segundo y tercero, les decía acá, con ustedes para llevarlo a la covarianza y a la correlación históricas, que también podrían ser de nuevo, en ciertos casos, los que anticipan o reflejan la proyección a futuro. Y para eso tenemos esos dos ejercicios que dicen: calcula la desviación estándar anualizada de las acciones de estas compañías, de esas tres compañías, en base a la información que nos proporciona en la hoja de cálculo. Pero sobre esa base, vamos a calcular la covarianza y el coeficiente de correlación para cada par de acciones posible. Ok, esto ya con los datos reales hasta 2019, como habíamos hecho, ¿no? Aquí tienen los distintos eh, valores. Ah, bueno, lo que pasa es que está al revés, este ya no va de eh, más antiguo a menos antiguo, sino de más reciente a menos reciente. Entonces, de nuevo, como ustedes ya saben, habría que computar primero los rendimientos. En cada una de estas fechas hay un rendimiento y en este caso ya es más difícil homogeneizar las fechas porque cada una de las empresas paga sus dividendos en distintas fechas. Así que, como ya saben, no importaría que en ciertas fechas no haya dividendo, igual a lo que a nosotros nos interesa, son los años en lo que la cotización, por ejemplo, de Apple ha sido de 290,04 al 30 de diciembre de 2019, la última fecha hábil, y en esta fecha no ha habido dividendo. El rendimiento de la fecha respecto a la anterior ha sido de 11% y de la 1%. Aquí no estamos restando el 1 porque nos va a convenir para computar el producto. Entonces, el rendimiento anual de Apple, Microsoft y Ford lo vamos a colocar. Tomaremos aquí, vamos a decir, el producto año a año, es decir, todas las fechas de 2019 menos 1, hay un 90% de rendimiento de Apple en 2019, en 2018 sería lo propio, solamente que con todas las fechas de 2018. Ahí más bien había una caída de 3,93. Luego tendremos que pasar a 2017
desde la primera fecha de 2017 hasta la última sobre la que se tengan datos. Estas fechas intermedias sin dividendos, nuevamente, no influyen, no inciden. Esto es menos 1. En ese año ha habido 50% de rendimientos. Esto es a lo que nos referíamos cuando veíamos los datos que se dio. Hay mucha mayor volatilidad. Esto lo está demostrando porque resulta que en un año el rendimiento es de 15, en el otro año es de 50, en el otro año es de -3 y en el otro año es de 90. Bueno, eso es lo que estamos tratando de reflejar con todo esto. Finalmente, 2015. Entonces, estos son los rendimientos anuales. Insertaremos aquí una pila de rendimiento promedio, asumiendo que en este caso el pasado sí nos va a dar una pauta del futuro. El rendimiento entonces de los 5 años, 30.28. Si solo consideráramos los 3 últimos años, esto sería un segmento. Solamente por considerar 3 años o 5 años, veremos qué pasa con un cuarto año. Si fueran los 4 últimos años, considerando que el último ha sido 2019, 38, entonces 30, 38, 45, es todo un tema, ¿no? Elegir los rangos, esto creo que también lo preguntaba Gelly de alguna forma, hasta cuántos años poner hacia atrás. Bueno, esto lo vamos a discutir más adelante en la materia, pero ventajas y desventajas, ¿no? Mientras más atrás en el tiempo vayas, se reduce al cómputo. Las vayas en el tiempo, las compañías suelen ser diferentes a lo que son hoy en día. Entonces, esas son las contraposiciones. En fin, como ven aquí, esto refleja muy bien, ya con datos empíricos, esto que habíamos dicho como volatilidad, ¿no? Va de -1 a 15, a 50, a -4, a 90. O sea, entre un año que hayas perdido 4% a un año que hayas ganado un 90%, complica el asunto. Bueno, estos 5 ya afortunadamente los podemos copiar aquí. Ahí está. Y los voy a llevar aquí, ok. ¿Qué habría pasado con Microsoft? Bueno, Microsoft sí es más estable, ¿no? Si ven aquí, el rendimiento promedio es similar, 30% en Apple y 34% en Microsoft, pero no por las mismas razones. Vamos a calcular la desviación estándar y cuál de estas dos tiene mayor desviación estándar. Bueno, ya lo pueden eh, reconocer a grandes rasgos, no solamente viendo los datos. El promedio, de nuevo, es el mismo, en este caso es 30%, en este caso es 34%, es muy cercano, pero este va en un rango desde -3% a 90%, mientras que este va de un 18% en el peor de los casos a un 60%. Entonces, esta obviamente es mucho más plana, esta es más léptica en términos de curtosis. Y la última va desde -30% a 37% en el mejor año. Ahora bien, lo que nos pregunta el requerimiento es cuál es la covarianza y el coeficiente de correlación para cada par posible. Bueno, aquí nos faltaría computar la desviación estándar. Sería, como habíamos dicho, en el caso de Apple, 40% de desviación estándar. Es decir, que si nos basamos en nuestros últimos 5 años para anticipar lo que va a venir después, esta tiene una muchísima mayor dispersión, mientras que en la siguiente esa desviación baja a 17%. Y en Ford sube de nuevo 25%, por eso estas desviaciones ya nos dan una pauta del riesgo individual de cada acción. Esta te está diciendo que
Si bien podrías tener una expectativa en función al promedio de 30%, el rango va a ir de -10 a 70%, porque hay que sumar y restar una desviación estándar, ¿no? Para ese 68% además de la distribución. En cambio, aquí vas a tener un poquito más de seguridad. Ahora, la pregunta es cuáles son las covarianzas y cuáles son las correlaciones. Aquí están ya los pares incluidos, la covarianza Apple-Microsoft. Sería eh, tan sencilla como la función de Excel, que dice covarianza. Covarianza poblacional, covarianza muestral. Así que nosotros tendríamos que tomar estos datos de Apple y combinarlos con los de Microsoft. Y ya tendríamos ahí la covarianza. La correlación sería tomar esa covarianza entre esa desviación multiplicada por la otra desviación y tendríamos un 94,48 de correlación. O directamente Excel tiene una función que dice coeficiente correlación. De nuevo, simplemente hay que tomar los datos y esto se computa. El mismo 94, 48, 94, el mismo 94, 48, 94. Ahora, el punto está en que si bien vamos a usar a lo largo de los siguientes ejercicios estas funciones de covarianza y de correlación, recordemos un poquito de cómo era este cálculo de forma manual. Solo para rememorarlo vamos a hacer en una de las veces, porque en las otras ustedes ya saben que esto eh, se puede automatizar. Incluso el software que se maneja hoy en día ya prácticamente está diseñado para que uno simplemente analice las posibles combinaciones de activos y ya solamente pase a la fase decisional, ¿no? Aquí solamente por cumplir vamos a dejar ahí los ejemplos de cómo hacerlo con ladrillo y mortero, como dicen algunos, o como en la presencialidad tendríamos que hacer con papel y lápiz. No olvidarse a veces de estas cosas porque nos dejan un poco. A ver, para quitarle ahí algunos decimales. Resulta que Apple con Microsoft, como podríamos haber anticipado, tienen la mayor correlación, una correlación de 94, 0,94, es altísima y tiene sentido, ¿no? Por lo que estábamos viendo de la grilla, Apple con Microsoft se dedican a rubros similares, así que un 94 para esos dos activos. En los otros pasa algo similar. Resulta que la correlación Apple con Ford es del 92 y de Microsoft con Ford es 88. No son tan em, diferentes, no son tan distantes como creíamos en los casos de los ejemplos, ¿cierto? Aquí Microsoft con General Motors, con Ford, para estos años, del 96 al 2004, eh, tenían correlaciones de 0,22 y 0,26. En cambio, ahora estos ya son bastante elevados. No sé si a alguien se le ocurre alguna idea de por qué o cuál es la razón de que si entre el 96 y el 2004 esos tenían una correlación baja, ahora resulta que tienen una correlación más alta. ¿Alguien que quisiera dar su opinión al respecto? Tendremos que ver, ¿no? Más compañías y lo vamos a hacer en los siguientes ejercicios, vamos a tener datos, pero hay pues, ¿no? Una tendencia desde el año 2000 a esta eh, cada vez mayor acumulación, mayor condensación de monopolios del capital en ciertas manos, en ciertas corporaciones que hacen que
esto que a veces llamamos globalización o universalización del comportamiento del sistema en el que vivimos, se va haciendo cada vez más unificado, ¿no? Sobre el mismo caso, en el anterior semestre me decían: "No, lo que pasa es que ahora los vehículos son pues computadores con patas, ¿no? O computadores con ruedas, mejor dicho". Y seguramente Apple y Microsoft están incursionando en este mambo y por eso es que están tan correlacionados ahora, por lo menos comparativamente con estos años de los rangos. Sí, pero luego vamos a ver con otros casitos que, de nuevo, las grandes corporaciones, es como que esto ya se ha basado más en una diferencia de tamaño, ¿no? De presencia en los mercados de valores. Mientras más megacorporaciones sean, es decir, transnacionales, así de poder y influencia global, esas están más correlacionadas y las otras ya no tanto, no tendrían mm, tanto que ver con los esfuerzos, por ejemplo, de Apple de entrar, ¿no? En el mercado de automóviles y demás. Como decía Aldeir, en algunos casos es desastroso incluso por salirse de su mambo. Estas son más correlaciones fruto de una eh, financiarización de la economía a nivel mundial. Pero bueno, no sé si hasta acá alguna pregunta, si no, demostraremos que esto se llega también por la otra vía. Lo único que quisiéramos hacer aquí es tomar cada uno de los rendimientos menos su promedio y con eso tendríamos los primeros desvíos. El desvío respecto al promedio, en este caso histórico, porque ahí quiero hacer la diferencia. En ninguno de los ejemplos hemos aludido a qué pasaría cuando me quiero basar en la covarianza o correlación histórica. Entonces tendríamos ahí los cinco casos y haríamos lo propio en los siguientes, solamente que aquí habría que mover eso ahí y aquí habría que mover esto acá. Entonces, vamos, todo eso tenemos los desvíos, ¿cierto? Y ahora lo que tendríamos que hacer es la sumatoria del producto de esos desvíos. Es decir, aquí corresponde una suma producto de esos dos casos, partiendo con Apple y Microsoft. Y de esa suma producto tenemos un 26.13, que todavía está distante aquí a la correlación de 0.07, o la covarianza, mejor dicho, de 0.07 que hemos calculado. Eso es porque a, este, a esta sumatoria hay que dividirla entre i menos 1, de nuevo, ¿no? Para esta covarianza que se estaría basando en términos históricos, sería i menos 1. Entonces aquí tenemos 5 puntos, menos 1 serían 4, dividir entre 4. Y eso nos daría 0,0653, que sería esta covarianza que está ahí. Y nuevamente, esa covarianza entre el producto de las desviaciones sería esa correlación. Bueno, incluso esto lo podemos obviar, ¿no? Como suma producto de estos dos. Ahí está. Entonces, esto solo para recapitular, para ver que no es nada del otro mundo, pero que ya nos permite llegar a las interpretaciones que queremos respecto a estos datos, no tanto para los dos pares Apple-Microsoft, Apple-Ford, Microsoft-Ford, tenemos correlaciones similares. ¿Y cómo llegamos a ellas? Bueno, computando los desvíos eh, respecto de su promedio histórico en este caso, luego haciendo una sumatoria de los productos de esos desvíos, es decir, Microsoft contra Apple, Microsoft contra Apple en el 2019, Microsoft contra Apple el 2018, Microsoft contra Apple el 2017, y dividiendo esta sumatoria entre i menos 1. Si pusiéramos acá la covarianza poblacional,
Lo que pasa es que el nombre de la función por alguna razón está en inglés. Si pusiéramos la covarianza poblacional y quisiéramos aquí llegar a ese mismo 0.005, tendríamos de nuevo que dividir entre 5, ¿no? Y esto nos llevaría a una covarianza distinta, pero que es computada de forma similar por vía paso a paso versus la función de Excel. Ahora, obviamente aquí la correlación sería diferente porque se está basando en una covarianza poblacional, lo que ya hemos visto que no es correcto por la corrección de Bessel. Eso entonces, no sé si habría alguna consulta, alguna cosa que no quede del todo clara respecto a estas correlaciones. Volvamos entonces aquí a la relación con las finanzas, que como anticipábamos tiene que ver con esto de los portafolios. Es uno de los aportes más importantes porque como ustedes ya han llegado a concluir por vía intuitiva, el riesgo de un activo individual no debería ser juzgado por su propia desviación estándar. Es decir, ya hemos ido a calcular que esta dispersión de cada activo nos da una pauta de qué podemos esperar respecto a su rendimiento futuro. Pero con esta importante incorporación del tema de las combinaciones de los títulos, es decir, de cómo se van conjugando estos títulos, em, nos da esta conclusión de que como yo nunca voy a hacer una inversión en un solo activo, sino en varios, lo que debería empezar a considerar no es tanto el riesgo del activo en sí mismo, sino cómo se lleva ese activo con el resto de los otros que ya tengo en mi portafolio o en mi cartera, ¿no? Es lo mismo que en nuestro ejemplo acá. Decíamos, si yo invierto en Apple y me baso en el rendimiento histórico de 5 años, tengo 30% de rendimiento y en el caso de Microsoft tengo 34%, pero en este caso hay una mayor dispersión y en este caso es mucho menor, ¿no? Es menos de la mitad la dispersión en el caso de Microsoft. Entonces, lo que nos está diciendo es que aquí ya no juzguemos, si invirtiéramos obviamente en un solo activo, diríamos que esta es una medida de riesgo que podríamos considerar, pero en general no invertimos en un solo activo, invertimos en varios. Entonces, en vez de mirar en este 40% o en este 17% o en este 25% de cada activo por separado, lo que nos dice la teoría de inversiones es que em, deberíamos mirar o evaluar la incorporación de un nuevo activo a nuestro grupo de activos, es decir, a nuestro portafolio, en función a cuánto contribuye al riesgo global ese nuevo activo, es decir, cuál es la contribución marginal en términos de riesgo de ese nuevo activo. Entonces, esto no solamente ocurre en inversiones de portafolios, sino en carteras de proyectos y en cualquier otro ámbito en el que tengamos que ir decidiendo varias posibilidades al mismo tiempo, ¿no? Y esto va a tener que ver con la conformación de carteras eficientes. Esas carteras eficientes o portafolios eficientes son los que nos van a permitir conocer lo que es el riesgo de mercado y por ende comprender el modelo de evaluación de activos de capital, el KPM. Así que introduzcamos este tema. El rendimiento esperado de un portafolio va a ser igual, como habíamos hecho con los distintos escenarios, a una esperanza matemática. Es decir, poniendo un ejemplo, tenemos 100.000 bolivianos y deseamos repartir este monto entre dos activos, A y B, ¿no? Y digamos que distribuimos el dinero un 20% en A y un 80% en B. Así que hay 20.000 para A y 80.000 para B. Y esas serían las proporciones en el portafolio.
tanto para A y para B. Ahora, para cada uno, como ya hemos aprendido a hacer, hay un rendimiento esperado y hay una desviación estándar, ya sea si que se calcule ese rendimiento esperado y esa desviación estándar en función a que el pasado pueda anticipar el futuro o en función a escenarios, como hemos ido viendo, pero diríamos que esos son los rendimientos y las desviaciones individuales, ¿no? 21 y 15 en el caso de los rendimientos para A y B respectivamente, y 40 y 20 para A y B en términos de desviación estándar. Dice ahí entonces, el rendimiento esperado va a ser igual que lo que hemos hecho con los escenarios, ¿no? El rendimiento esperado ya de este RP, que le vamos a llamar al R portafolio, va a ser igual a la sumatoria de los pesos que tenemos de cada activo multiplicados por el rendimiento esperado. O sea, en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos ahí el 20% multiplicado por, este es el peso, ¿no? El peso 1, multiplicado por el 21%, más el 80% multiplicado por el 15%. Ese sería nuestro rendimiento esperado. Ahora, eso debería darnos un 16.2%, de acuerdo a lo que continúa el ejemplo. Dice, habiendo calculado el rendimiento esperado del portafolio, 16.2%, ¿cuál es el desvío estándar? ¿O cuál es el riesgo, cuál es la volatilidad de este portafolio? Y aquí está justamente la trampa. Dice, podríamos estar tentados a suponer que si para el caso del rendimiento esperado vamos a aplicar una simple esperanza como en el rendimiento esperado del activo individual cuando lo computamos por escenarios, esto que está acá, ¿no? Si el rendimiento esperado del portafolio es ese, entonces podríamos estar tentados a que el riesgo o la volatilidad, la desviación estándar del portafolio, también va a ser el peso de cada uno de los activos por su desviación estándar individual, es decir, 24%. Pero, y aquí está la explicación matemática a lo que nos decía Laia, dice ahí, efectivamente puede ser correcto, pero solo si es que hay una correlación perfectamente positiva entre ambos activos. Es decir, solamente cuando el coeficiente de correlación aquí entre A y B es igual a 1, esto es válido. En todos los demás casos no va a ser así, ¿no? Por ende, como dice ahí, la diversificación siempre va a reducir el riesgo, siempre va a tener este efecto en el que gracias a combinar activos que tienen cada vez un rendimiento, o mejor dicho, una correlación menor o incluso negativa en la medida de lo posible, vamos a poder reducir ese riesgo. Por ende, la varianza y la desviación de un portafolio no va a ser la simple combinación de las varianzas o de las desviaciones de los activos que le integran. Esto, de nuevo, solamente va a ser válido si es que el coeficiente de correlación es igual a 1. En cualquier otro caso, no es válido. ¿Y por qué no es válido? Porque aquí vamos a introducir la varianza del portafolio. Y como dice ahí, vamos a ejemplificar que el coeficiente de correlación es de 0.5. Aquí no nos habían dado este dato, así que no estábamos tentados a pensar de que igual podríamos usar una esperanza para la desviación estándar, pero aquí es donde el coeficiente de correlación se va a hacer muy valioso. Esta sería la fórmula para calcular la varianza del portafolio, que si se dan cuenta tiene una similitud a el modelo de a cuadrado más b cuadrado más 2 veces ab, a que era igual esto en factorización en el colegio, era a más b al cuadrado, ¿cierto? Bueno, pues ahora es algo similar, ¿no? Esta primera parte es el primer componente al cuadrado, este es el segundo al cuadrado, y las dos partes intermedias por ahí, el 2ab, ¿no? Y esto nos permite llegar a que, como aquí vamos a colocar
la covarianza, que equivale a esto que está presentado como coeficiente de correlación por ahora, vamos a poder concluir esto, ¿no? La varianza va a ser igual a la suma de los cuadrados de las proporciones invertidas en cada activo por su varianza, cada una multiplicada por su varianza, más la cantidad de covarianzas multiplicadas por las proporciones invertidas, es decir, esto que está acá, que por ahora está resultando, em, digamos, liviano, porque solamente estamos considerando dos activos. Ya desde el miércoles seguramente vamos a empezar a considerar más activos, pero según el ejemplo, y ya no martirizo, prometo que acabo con esto, tendríamos que la varianza de este ejemplo que estábamos dando es 0,448. Y si sacamos la raíz cuadrada de esa varianza, tenemos que el riesgo es de 21,16%, ¿no? Entonces, aquí ya podríamos concluir esto. La desviación es menor al 24% que habríamos computado si es que utilizábamos esta aproximación, ¿no? De que simplemente se trata de una esperanza matemática. No es ese 24%, sino que al estar estos dos activos en una correlación de 0,5, nosotros hemos conseguido llevar ese 24% a un 21,16%. Hemos reducido el riesgo solamente por combinar dos activos que no tienen una correlación positiva perfecta, es decir, su correlación no es igual a 1, sino que es igual a 0,5. Entonces aquí ya vamos a empezar a hacer todo un desarrollo matemático de esto que señalaba Laia, ¿no? De que si yo combino dos activos que más bien tienen una correlación baja o negativa, voy a ir poquito a poquito pudiendo deshacerme del riesgo. Obviamente no lo voy a eliminar por completo, salvo teóricamente, pero voy a empezar a alivianar el impacto de ese riesgo y posiblemente a generar alternativas cada vez más interesantes de inversión. Bueno, eso por hoy. Ahí el último ejercicio se los dejo como desafío por si alguien se anima. Está como ejercicio 6 en Moodle y de todos modos voy a ir dejando algunos recursos más para el miércoles. Eso por hoy. No sé si habría alguna consulta, duda, eh, solicitud de aclaración. Nada, nada. Bueno, entonces, no olvidemos el 27 de abril sería el examen y el 25 tendríamos una segunda actividad con todo esto que estamos revisando. Nos reencontramos el miércoles. Que estén muy bien, cuídense mucho.